El silencio de la noche madrileña en Malasaña era solo una fina membrana que apenas contenía el estruendo de un pasado que se negaba a permanecer enterrado. Elena observaba desde el balcón de su estudio, en la calle de San Vicente Ferrer, el laberinto de tejados y antenas de televisión bajo la luz blanquecina de una luna casi llena. El aire de abril era fresco, pero un escalofrío que nada tenía que ver con la temperatura le erizaba. Durante años, había intentado construir un santuario, un refugio inexpugnable, en su vida de arquitecta. Sus diseños eran líneas precisas, estructuras sólidas, funcionales, que rara vez se desviaban de la lógica. Intentaba que su mundo fuera tan ordenado como los planos que trazaba. Pero el armazón de su propia paz era frágil, más vulnerable de lo que había creído. Los recuerdos, como grietas invisibles en el hormigón, esperaban su momento, pacientes y voraz. Solía pensar que había logrado huir de Jerez, de los fantasmas que poblaban sus calles empedradas y sus bodegas silenciosas. Se había sumergido en el bullicio de Madrid, en la vertiginosa modernidad de sus proyectos arquitectónicos. Aquí, en la capital, la vida era rápida, anónima, un torbellino perfecto para olvidar, o al menos para sepultar los ecos. Pasaba las noches en su estudio, la música jazz de fondo, el olor a papel, tinta y café como únicos compañeros de su soledad autoimpuesta. Construía edificios, puentes de acero y cristal, pero, sin saberlo, se construía a sí misma una prisión de olvido, un dique, para contener la marea incesante de la memoria. Pero la memoria, como el agua, siempre encuentra un camino, una fisura, por la que colarse y desbordar. Aquel día, la quietud había sido brutalmente desgarrada por una imagen fugaz en la pantalla de su viejo portátil. Una fotografía de Marcos Vargas, canoso y sonriente, con un rostro que exudaba una falsa benevolencia, una pátina de rectitud empresarial, mientras aceptaba un galardón a la trayectoria empresarial. Las palabras del titular, CEO de Vargas Asociados, Premio a la Contribución Industrial Española, no eran solo letras en una pantalla, eran un puñal helado que se clavaba directamente en una herida que nunca había cicatrizado del todo. No era solo la visión del hombre lo que la heló, sino la constatación de su impunidad, su prosperidad obscena, construida sobre las ruinas de otros, sobre el sufrimiento ajeno. Aquel premio era una bofetada al rostro de la justicia, un recordatorio cínico de que, para algunos, el crimen sí paga, y se celebra con fanfarria y aplausos. El café, que segundos antes prometía el consuelo de una rutina matutina, se derramó de la taza. El líquido oscuro se extendió sobre los planos de un proyecto de rehabilitación de un antiguo palacete en el barrio de La Latina, un velo de tinta que simulaba la oscuridad que había cubierto la vida de su familia 15 años. El aroma a café quemado se mezclaba con el olor a papel y tinta fresca. Una cacofonía para sus sentidos que, de pronto, la transportó sin piedad a otro lugar, a otro tiempo, al sabor salobre del Atlántico que besaba las costas de Cádiz y a la amargura lacerante de la traición. La visión de Vargas, tan cercano y a la vez tan intocable, desencadenó una cascada de recuerdos que había mantenido a raya con esfuerzo sobrehumano, una presa que cedía bajo la presión. Jerez de la Frontera. La evocación de ese nombre era un tañido fúnebre en el campanario de su memoria, una campana que repicaba dolor y pérdida. Allí, entre los viñedos que se extendían bajo un sol implacable y el aliento húmedo de las bodegas, vivía Ricardo de la Cruz, su padre. Él no era un empresario moderno, un titán de las finanzas. Era un hombre de la tierra, de solera y sabiduría ancestral, con una conexión profunda con el ciclo de la naturaleza y el arte de la vinificación. Sus manos, nudosas y fuertes, curtidas por décadas de trabajo en las vides y en la penumbra de las naves de crianza, eran una extensión de la misma tierra que amaba. Su piel, tostada por el sol andaluz, parecía llevar inscritas las historias de las cosechas y las vendimias. Su voz, grave y melodiosa, resonaba con el eco de los cantes flamencos que tanto le gustaban, a veces con un matiz de alegría, otras con la profunda melancolía del cante. Su bodega, Bodegas de la Cruz, en la carretera de El Puerto, a unos pocos kilómetros del casco urbano de Jerez, no era solo un negocio, era un organismo vivo, respirando, envejeciendo,
susurrando historias de generaciones pasadas que habían vertido su alma en cada gota de vino. Cada barrica era un pergamino de roble que contenía un elixir dorado. Cada solera, una biblioteca de tiempo y paciencia, un legado familiar que se remontaba a siglos. Recordaba el olor dulce y penetrante del velo de flor, la capa de levaduras que protegía y maduraba el fino, el aroma a madera vieja y a humedad que impregnaba cada rincón de la bodega, un olor a historia viva, el eco de los cánticos flamencos que a veces rompían el silencio sagrado de las naves, trayendo alegría a los trabajadores después de una larga jornada. Ese era el reino de su padre, su alma misma, su identidad forjada en la tierra y en un reino de tradición, de respeto por el tiempo y la tierra, de trabajo honrado. Y Vargas, con su ejército de abogados y financieros, su mirada calculadora y sus ambiciones desmedidas, lo había devorado, no con fuego ni con espada, ni con la brutalidad explícita, sino con papeles, con cláusulas leoninas, con una crueldad fría y calculada que se camuflaba bajo el disfraz de los negocios legítimos y la implacable lógica del mercado, un monstruo vestido con traje. La estratagema había comenzado con una oferta de compra que, en retrospectiva, parecía una burla obscena, una humillación disfrazada de oportunidad. La cifra ofrecida era ridículamente baja, casi un insulto, pero el tono era de firmeza innegociable. Luego, la presión sutil pero incesante, como la erosión del agua sobre la roca, rumores maliciosos que se extendían por el mercado, socavando la confianza de los clientes y los distribuidores, sabotajes en la cadena de distribución que parecían accidentes fortuitos, pero que siempre afectaban en los momentos críticos de venta, auditorías fiscales implacables que aparecían de la nada, ahogando a la empresa con burocracia, multas y procedimientos interminables. Los días de su padre se convirtieron en una sucesión de encuentros en despachos sombríos, de llamadas telefónicas cargadas de amenazas veladas, de noches en vela repasando números que no cuadraban, intentando descifrar el laberinto de deudas que, de repente, se acumulaban. La casa familiar, una hermosa morada con patios floridos y paredes encaladas en la calle de la Merced, cerca de la majestuosa Catedral de Jerez, se había ido apagando sus paredes, absorbiendo la tristeza y el miedo que impregnaban el aire. Su madre, antes un torbellino de alegría andaluza, se consumía en un silencio hecho de lágrimas no derramadas, sus ojos siempre buscando los de su marido, sin encontrar consuelo, solo un reflejo de su propia desesperación. Elena, por entonces, una joven estudiante en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid, regresaba a casa para encontrar a un hombre diferente. Su padre, antes un roble inquebrantable, se había convertido en un junco doblado por la tormenta, su vitalidad consumida. Sus hombros, antes anchos y fuertes, ahora estaban curvados por una carga invisible. Sus ojos, antes chispeantes de pasión por el vino y la vida, se habían vuelto opacos, distantes, habitados por una desesperación que no necesitaba palabras, que se sentía en el aire, en cada gesto. Comía poco, dormía menos, y el olor a fino de la bodega que siempre lo acompañaba fue sustituido por el olor a resignación, a fracaso y a desesperanza. Era un hombre roto. El juicio, el recuerdo se retorcía en su mente como un gusano, como una víbora venenosa. Los juzgados de Jerez, sus pasillos estrechos y mal iluminados, el eco de los pasos sobre el mármol que resonaba con una frialdad desapacible, la penumbra de las salas donde se dictaban sentencias que rompían vidas sin miramientos, con la implacable maquinaria de la ley. Los abogados de Vargas, impecables en sus trajes caros, sonrientes, con una arrogancia apenas contenida que a Elena le resultaba nauseabunda, casi obscena. La pérdida inexplicable de un informe pericial vital para la defensa de su padre, un documento que hubiera desbaratado las acusaciones de negligencia, la aparición de un testigo sorpresa cuyas declaraciones eran una maraña de verdades a medias y mentiras convenientemente articuladas, todas ellas en contra de Bodegas de la Cruz. Su padre luchó, sí, luchó con la desesperación de un animal acorralado, con la dignidad que le quedaba, pero luchó contra un adversario invisible, una hidra, de la que cada cabeza cortada era reemplazada por dos más astutas, más venenosas, más poderosas. El sistema,
Ella lo comprendió entonces. No solo estaba amañado, sino que era cómplice. El final llegó con la implacable certeza de una marea alta, de un destino sellado. La bodega fue embargada, luego subastada a precio de derribo, una ganga para los buitres que esperaban. Vargas, asociados, a través de una empresa pantalla cuidadosamente diseñada para ocultar su implicación directa, se hizo con ella. Ricardo de la Cruz lo perdió todo: su negocio, el legado de su familia, su hogar, su honor, y unos pocos meses después, su vida. Lo encontraron en la penumbra de la solera principal, un lugar que había sido su alma, su corazón, su santuario. Una botella de fino, vacía, a su lado, como un último brindis amargo a la vida perdida. Un infarto fulminante, dictaminaron los médicos. Pero Elena, al ver el vacío en sus ojos, antes de que se cerraran para siempre, un vacío que la perseguiría en sus sueños más oscuros, supo que el corazón de su padre había muerto mucho antes, asfixiado por la injusticia y la traición. No fue un accidente. Fue un asesinato lento. Fue en ese mismo lugar, bajo el aroma a vino y a ausencia, donde Elena pronunció su juramento. Las barricas vacías parecían ecos de su dolor. Los muros de piedra absorbían su promesa en su frío silencio. No hubo testigos, salvo el eco silencioso de las bóvedas, el goteo constante de la humedad y la memoria de un amor perdido que se convertía en rabia, en una llama inextinguible. No fue un grito de guerra, sino un susurro frío y helado, forjado en la forja de su dolor, moldeado por el fuego de su resentimiento y el hielo de su determinación. Te haré pagar, Vargas, había prometido, con cada fibra de su ser temblando, con la voz apenas audible, apenas un aliento en la oscuridad, por cada sueño truncado, por cada gota de sangre derramada, por cada lágrima. Te arruinaré como tú nos arruinaste. No habrá paz para ti, no mientras yo viva, no mientras La venganza, hasta entonces una idea latente, un germen de dolor apenas germinado, se materializó en una promesa de acero, tan inquebrantable como las paredes de granito de la bodega, tan inexorable como el tiempo. Ahora, 15 años después, el rostro triunfante de Vargas en la pantalla de su portátil había sido el fósforo que encendía esa pólvora largamente almacenada en su interior. Ya no era una niña indefensa, una estudiante asustada, sino una mujer forjada en la disciplina de la arquitectura, en la precisión del cálculo y la planificación. Había aprendido la precisión, la planificación, la construcción de estructuras complejas. Había aprendido a ver las grietas en los cimientos, tanto físicos como metafóricos, a detectar las debilidades en el armazón más robusto. Apagó el La mancha de café en los planos era un recordatorio físico de la irreversibilidad de ciertas acciones, de la imposibilidad de borrar el pasado. Era una marca, como la que sentía en su alma. Compró un billete de tren para Jerez de la Frontera. El viaje de 4 horas no sería una huida del pasado, sino un reencuentro deliberado con él, una inmersión planificada en las raíces de su sed de retribución. Mientras el tren avanzaba hacia el sur, observaba el paisaje castellano que se transformaba, las sombras alargándose sobre los campos ocre y los olivos centenarios. Su mente era un torbellino de nombres, fechas y recuerdos fragmentados, piezas de un rompecabezas macabro que ahora se sentía preparada para armar. La venganza no era un plato que se sirviera frío, como decían los proverbios populares. Era un plato que se cocinaba a fuego lento, con paciencia, con una determinación que quemaba más que cualquier jerez bajo el sol andaluz, más que el mismo infierno. El sabor a sal y hierro no era una condena, era un catalizador, el combustible de su propósito, el aliento de su nueva segunda parte, la cofradía de las sombras y el primer coste moral. El tren avanzó hacia el sur, devorando kilómetros de meseta castellana, los campos de cereales ocre desdibujándose en la distancia, las copas de los árboles balanceándose con una melancolía que parecía acompañar sus pensamientos más oscuros. Elena observaba el paisaje a través de la ventanilla, pero no lo veía. Su mirada estaba fija en un punto más allá del horizonte, en un pasado que se había negado a concederle tregua, un pasado que ahora exigía su tributo. No era una turista que visitaba Andalucía, era una cazadora que regresaba a su coto,
a un lugar donde las heridas eran profundas y las sombras largas. Cada clic-clac de las ruedas sobre los raíles era una cuenta atrás, un redoble de tambor hacia la ejecución de su... La tensión se le acumulaba en los músculos del cuello y los hombros, una pesadez constante que anticipaba la tormenta, el fragor de la batalla. En Jerez, la estación de tren la recibió con el aire familiar, aunque ahora cargado con un peso distinto. Con el sabor agridulce de la nostalgia, el olor a azahar se mezclaba con el de las bodegas, el aroma dulzón de las uvas pisadas y la tierra mojada. Una sinfonía olfativa que una vez fue el aroma de su hogar y ahora era el preludio de una batalla, un campo de recuerdos donde se libraría su guerra personal. Antes de cualquier otra cosa, el cementerio de Nuestra Señora de la Merced. Un lugar tranquilo, bañado por el sol andaluz, donde las tumbas de mármol blanco se erguían como centinelas silenciosos de un pasado y la losa de mármol pulido sobre la tumba de su padre permanecía fría, austera, con el nombre grabado, Ricardo de la Cruz. No había flores, no las había desde hacía años. Su madre, enferma y frágil, apenas podía visitarlo. Esta vez, en un gesto cargado de simbolismo y de una dolorosa promesa, Elena depositó una pequeña botella de fino, el último que su padre había embotellado de su solera más antigua, una edición limitada, casi una reliquia, un acto de comunión silenciosa, una ofrenda a la memoria y a la promesa de venganza. «He vuelto, padre», susurró al viento que movía las hojas de los cipreses, un sonido que apenas rompía el silencio. «Y esta vez no seré débil. No permitiré que te olviden, ni que su crimen quede impune». Un escalofrío le recorrió la espalda, pero no de frío, sino de una determinación gélida, inquebrantable. Su primera pieza en el tablero de ajedrez sería Javier Ramos, un nombre que resonaba con la promesa de una justicia abortada, con la frustración de una batalla perdida. Un periodista local que, en su día, había intentado desvelar la verdad detrás de la caída de Bodegas de la Cruz. Sus artículos, aunque valientes y bien documentados, habían sido silenciados por presiones implacables, por la mano invisible del poder. Su carrera, que prometía ser brillante, había sido arruinada, truncada, antes de florecer. Elena recordaba la furia impotente que sintió al leer sus últimas palabras en el periódico, una retractación forzada que dejaba un sabor amargo en la boca, una prueba más del poder corrosivo de Vargas. Necesitaba encontrarlo, no solo por la información que pudiera tener, sino por la sed de redención y justicia que seguro compartía. Un compañero en el resentimiento. La pista más firme la llevó a la calle Remedios, en el laberíntico barrio de San Miguel de Jerez, donde la imprenta familiar de los Ramos había estado enclavada durante generaciones. Las paredes blanqueadas por la cal, los balcones florecidos con geranios y bugambillas, el sonido de los tacones sobre el empedrado, todo era familiar, y a la vez extrañamente ajeno, como un recuerdo desconocido. La imprenta ya no existía, su lugar ocupado por una tienda de artesanía que vendía cerámica y mantones de Manila, un negocio más alegre, menos propenso a las sombras. Pero una anciana vecina, con la memoria tan afilada como sus ojos, le indicó el camino. Javier se fue a Sevilla, a la Macarena, a un periódico pequeño, El Papiro, creo que se llamaba. No le fue bien aquí, pobre muchacho. Vargas era demasiado grande, demasiado poderoso, para un simple periodista. La voz de la anciana era un lamento silencioso por las injusticias del mundo, un eco de resignación que Elena se negaba a aceptar. Sevilla, otro salto en el mapa, otra capa en la compleja telaraña que estaba tejiendo, cada ciudad un nodo en su red de venganza. El viaje en tren fue corto, apenas una hora, pero el paisaje cambiante, de viñedos a huertas de naranjos y olivos, marcaba una distancia mucho mayor, no solo geográfica, sino emocional. La luz de Sevilla era diferente, más brillante, más vibrante, pintando de oro los campanarios y las murallas de la Giralda, dándole un aire casi místico a la ciudad. El aire, denso y cálido, olía a jazmín y a incienso, a la vitalidad del sur. Pero para Elena, la ciudad era solo una estación en su viaje hacia la oscuridad, un escenario más para su drama personal. Encontró la modesta redacción de El Papiro en la calle Enladrillada, cerca de los jardines de la Torre de Don Fadrique. El edificio, con su fachada desgastada por el tiempo, sus balcones de hierro forjado y sus azulejos andaluces,
Parecía un reducto de otro siglo, un baluarte de la prensa honesta en un mundo de noticias falsas y manipulación. El interior era un santuario de papel, libros apilados hasta el techo, periódicos viejos desordenados sobre escritorios destartalados, el aire denso con el aroma a tinta vieja y a café rancio. Javier Ramos, visiblemente marcado por los años y el peso de las derrotas, con el cabello más ralo y la barba desaliñada, lo que le daba un aspecto de ermitaño urbano, la recibió en un despacho desordenado, sus ojos hundidos, revelando un cansancio que Elena comprendía demasiado bien. Las canas salpicaban su cabello, una bandera blanca de sus batallas perdidas, pero en el fondo de sus ojos, Elena vislumbró un rescoldo de la vieja pasión, una chispa que podía ser reavivada. Elena de la Cruz, dijo Javier, su voz rasposa por el tabaco y el tiempo, una mezcla de sorpresa y recelo en sus facciones. Había reconocido su nombre y el parentesco al instante. Creí que te habías olvidado de todo aquello, que habías hecho las paces con tu tragedia, que habías encontrado la paz. Nadie hace las paces con la injusticia. Javier, respondió Elena, su voz resonando con una frialdad calculada, una determinación inquebrantable que no admitía réplica. Tú tampoco lo hiciste. Por eso estoy aquí, para que la verdad salga a la luz, de una vez por todas, para que paguen por lo que hicieron. La conversación que siguió fue un lento desgranar de heridas antiguas, una catarsis compartida. Javier relató, con una amargura contenida que se sentía en cada palabra, cómo su investigación había sido sistemáticamente las amenazas veladas que habían apuntado a su familia, a sus seres queridos, a la seguridad de su hogar, la presión implacable sobre su redactor jefe, un hombre que no pudo resistir el poder, las retractaciones humillantes que tuvo que escribir, sus artículos, desapareciendo de los archivos como si nunca hubieran existido. Vargas Asociados no era solo una empresa, era una maquinaria con tentáculos que se extendían por todas las esferas de poder: la prensa, la política, la judicatura, la banca. Los indicios de corrupción llegaban hasta los despachos judiciales y los medios de comunicación más influyentes de Andalucía y Madrid. Su carrera, que prometía ser brillante y llena de premios, se había marchitado en la oscuridad, en la irrelevancia. Tengo información, Elena, reveló Javier, sus ojos encendiéndose con una débil chispa de su antigua pasión, un brillo fugaz de esperanza que no había sentido. Cosas que guardé, copias de correos electrónicos, declaraciones de testigos que se retractaron por miedo a las represalias, documentos financieros sospechosos que apuntan a irregularidades. Pero son fragmentos, indicios dispersos, nada que pueda derribar a un gigante como Vargas. Es intocable, Elena. La ley está de su lado, y si no lo está, la compra. Su dinero lo protege de... No si tenemos las herramientas adecuadas para subvertir su ley, para desvelar sus trampas, para exponer sus mentiras, replicó Elena, su mirada fija en la suya, con una intensidad que no dejaba lugar a dudas. Necesitamos a alguien que pueda hacer hablar a los silencios, que pueda encontrar lo que está oculto en la red, en las sombras de sus sistemas. Alguien que no tenga miedo de jugar sucio, de ir más allá de los límites legales, de romper las reglas que ellos mismos. Javier la miró con una mezcla de admiración y un profundo recelo. La moralidad periodística lo frenaba, las reglas de su profesión se interponían, pero la sed de justicia lo impulsaba, le gritaba desde lo más profundo de su ser. La imagen de Ricardo de la Cruz, el hombre íntegro al que Vargas había destruido, se grabó en la mente de Elena. No había vuelta atrás. Finalmente, Javier se inclinó sobre su escritorio. Su voz, un susurro cargado de precaución y de una revelación. Conocí a una chica hace unos años, Sofía, una genio de la informática, activista, muy discreta, casi invisible. Tuvo problemas con una gran eléctrica a la que intentó exponer por fraude y manipulación de datos. Casi acaba en la cárcel por sabotaje informático. Odia a los grandes consorcios, a los que abusan del poder, a los que pisotean a los pequeños y a los desfavorecidos. Es como una sombra, difícil de rastrear, siempre un paso por delante, pero si alguien puede, es ella. Su último rastro que tengo, creo, estaba en Barcelona, en un centro social de tecnología libre en el Raval, un lugar donde se congregan los inconformistas. Barcelona, la tercera ciudad en su macabra peregrinación. Elena sintió una oleada de energía, de adrenalina,
a pesar del cansancio. Los engranajes de su venganza estaban comenzando a girar, a moverse con una lentitud inexorable. La geografía de España se estaba convirtiendo en el tablero de su ajedrez personal. El tren de alta velocidad a Barcelona era un viaje largo, casi 6 horas, tiempo para que su mente construyera los siguientes pasos, para que las piezas del puzzle empezaran a encajar con una lógica fría y despiadada. El sol se ponía cuando llegó a la estación de Sants, tiñendo el cielo de naranja y púrpura sobre una ciudad vibrante que, para ella, era solo un punto de tránsito, no un destino final, sino una parada necesaria en su... El Raval, un hervidero de culturas y voces, con sus calles estrechas y laberínticas, sus grafitis vibrantes y el inconfundible aroma a especias, comida exótica y vida callejera, era un mundo aparte de la tranquila Jerez o la señorial Sevilla. Un lugar donde lo marginal y lo innovador se encontraban, donde las ideas subversivas florecían. El centro social, la Base Digital, era un local modesto en la calle de la Cera, cerca del mercado de Sant Antoni, en un edificio antiguo, cuyas ventanas reflejaban las luces de los comercios y las siluetas de los transeúntes. Ordenadores viejos zumbaban, iluminando rostros jóvenes absortos en pantallas, el aire vibrando con discusiones sobre código abierto y libertad digital, un templo para la resistencia tecnológica. Sofía era tan elusiva como Javier la había descrito. Una mujer joven, de unos 25 años, con un corte de pelo asimétrico, el cabello rapado a un lado y un intrincado tatuaje tribal que se extendía desde su nuca hasta su hombro como una segunda piel. Múltiples piercings metálicos adornaban sus orejas y nariz, dándole un aspecto desafiante. Sus ojos, enmarcados por unas gafas finas, eran de una inteligencia penetrante, escudriñadores, como los de un halcón que observa a su presa. Hablaba con una economía de palabras que resultaba desconcertante, cada una cuidadosamente escogida, cada silencio cargado de significado. Elena le expuso la historia, la injusticia, el nombre de Vargas, los detalles de la caída de Bodegas de la Cruz, el sufrimiento de su padre. Sofía escuchó, impasible, sus dedos danzando sobre el teclado de un portátil ultradelgado, como si estuviera absorbiendo la información con cada pulsación, procesándola a una velocidad asombrosa, buscando patrones. Vargas, asociados, murmuró Sofía, sin apartar la vista de su pantalla, donde líneas de código verde se sucedían sin fin, como una lluvia digital. Conozco el nombre. Un tiburón que ha dejado un rastro de pequeños peces devorados, siempre con las manos limpias, aparentemente con una fachada de legalidad. Tienen un historial impecable, al menos públicamente. Pero siempre hay un resquicio en el código, una debilidad en el sistema, un error humano, una puerta trasera. Todos dejan un rastro digital, una sombra en la red, que se puede encontrar si se sabe dónde buscar, si se tiene la paciencia y las herramientas. ¿Puedes encontrar ese rastro? ¿Puedes hacerlo visible para todos?, preguntó Elena, una esperanza cruda anidando en su pecho, una luz tenue en la oscuridad que la había envuelto. Sofía finalmente levantó la vista. Su sonrisa fue apenas un destello en la oscuridad de sus ojos, un gesto apenas perceptible que, sin embargo, irradiaba confianza, una promesa silenciosa. Si hay algo que ocultar, sí, lo encontraré. Pero no es gratis. Y hay riesgos, grandes riesgos. Ellos juegan con las reglas que ellos mismos escriben, y no tienen escrúpulos. Y si te pillan, yo no existo. No me conoces, no me has visto. Yo no tengo nada que ver con esto. ¿Entendido? Era el primer coste moral, la primera fisura en la coraza de su determinación. El compromiso de Sofía con la justicia no se extendía a la imprudencia, ni al daño innecesario. Su código ético personal era estricto: exponer, no destruir sin propósito, no alimentar el ciclo del odio sin una razón mayor. «Entendido», dijo Elena, aunque sabía que su juramento interior, el de la venganza personal, seguía intacto, latiendo bajo la piel de su resolución como un segundo corazón. La venganza no era un propósito sin sentido para ella. Era una deuda de sangre, una forma de honrar la memoria de su padre, de recuperar algo de lo perdido. Así, el equipo se consolidó. Elena, la arquitecta de la venganza, la mente implacable que diseñaba los pasos. Javier, el periodista desengañado con una memoria enciclopédica y una sed de redención. Y Sofía, el cerebro digital,
la sombra que podía penetrar cualquier sistema, la guardiana de los límites éticos que ellos a veces se veían tentados a traspasar. La operación se trasladó a Madrid. Sofía se instaló en un pequeño apartamento que Elena tenía libre en el barrio de Lavapiés, un laberinto de calles estrechas y edificios antiguos, con balcones de hierro forjado y ropa tendida que secaba al sol como banderas de una vida cotidiana. El barrio, con su mezcla vibrante de culturas y su constante flujo de vida, sus aromas a especias, sus grafitis coloridos, ofrecía un camuflaje perfecto para sus actividades clandestinas, un lugar donde nadie hacía preguntas. Javier, por su parte, venía a Madrid con frecuencia, usando sus viejos contactos en la prensa y los círculos legales, actuando como un topo, recogiendo información, sembrando rumores, moviendo los hilos invisibles del periodismo de investigación. El primer objetivo: la sede de Vargas Asociados, una imponente torre de cristal y acero en el Paseo de la Castellana, cerca de la estación de Nuevos Ministerios, un monolito de poder, aparentemente inexpugnable, que se alzaba sobre el skyline de Madrid como un dedo acusador. Pero Sofía no buscaba un ataque frontal, un asalto directo que pudiera ser detectado. Buscaba grietas en su seguridad, puertas traseras digitales, servidores olvidados, cualquier negligencia humana que pudiera explotar, cualquier punto débil en la armadura del... Desde el apartamento de Lavapiés, que se había transformado en un búnker tecnológico improvisado, Sofía se movía en la oscuridad digital. Las persianas bajadas, las luces tenues, el aire denso y cargado de la electricidad estática de los aparatos, sus dedos, ágiles y precisos, volaban sobre el teclado, líneas de código verde fosforescente llenando las pantallas, algoritmos complejos que se desplegaban como un mapa estelar de datos. El silencio en la habitación solo lo rompía el chasquido rítmico de las teclas, el zumbido constante de los ventiladores de los ordenadores y, ocasionalmente, el susurro de Elena y Javier repasando documentos, sus cabezas juntas, concentrados. Horas se convertían en días, días en noches interminables, alimentados por café negro y la tensión creciente, una tensión que se podía cortar con un cuchillo. Elena y Javier, inmersos en una maraña de documentos antiguos, testimonios olvidados e informes legales amarillentos, buscaban patrones, inconsistencias, cualquier hilo suelto que pudiera conectarse con la trama de Vargas, cualquier detalle que confirmara sus sospechas más oscuras. La primera pequeña victoria llegó una madrugada, cuando la ciudad dormía bajo un velo de calma. Sofía exclamó un «Eureka», que rompió el tenso silencio. Había encontrado un servidor espejo, olvidado en la red, sin la seguridad adecuada. Un error garrafal de los administradores de sistemas de Vargas que contenía archivos de hace 15 años. No eran los sistemas principales, los más protegidos y vigilados, sino una especie de vertedero digital, un rincón oscuro donde se acumulaban los desechos de la información, los archivos que nadie se molestaba en borrar o encriptar. Entre ellos, un nombre resaltó, brillando como una anomalía en la oscuridad: Proyecto Ocaso. Proyecto Ocaso, leyó Javier en voz alta, su voz teñida de asombro y una renovada indignación que apenas lograba contener. Un nombre tan poético como cínico, para un desfalco, para una operación de extorsión. Hay varios correos aquí que hablan de presión sobre los activos de la Cruz y adquisición hostil, pero lo más importante es esto: contactar al juez de Ramiro Sanz para asegurar la favorable resolución del caso. Una instrucción directa, sin ambajes, sin ningún disimulo. Una prueba de corrupción judicial. El juez Ramiro Sanz. El juez que había presidido el juicio de su padre. Un hombre de reputación intachable, al menos públicamente, con una carrera impoluta y una toga que parecía hecha de honor y rectitud. Un nudo frío se le formó a Elena en el estómago. La corrupción se extendía más allá de lo que su ira inicial le había permitido. El entramado era más denso, más perverso, alcanzando las más altas esferas del poder judicial, corrompiendo a aquellos que debían impartir justicia. La justicia, creía ella, era ciega, imparcial. Pero ahora veía que era a veces comprable, manipulable. Con esta nueva pista, la estrategia de Elena, ya no tan lineal como al principio, se ajustó. Necesitaban confrontar al juez Sanz, o al menos investigar su pasado y sus conexiones. Javier,
Usando sus viejos contactos en el mundo legal, descubrió que el juez Sanz se había jubilado hacía unos años y vivía una vida aparentemente discreta, pero de opulencia, en un chalet en la urbanización de La Moraleja, al norte de Madrid, en la calle del Jazmín. Una vida de lujo, forjada, quizás, sobre los escombros de las vidas ajenas, sobre el silencio cómplice de la corrupción, una vida de comodidad pagada con el dolor de otro. El apartamento de Lavapiés se había convertido en un santuario de la conspiración, un lugar donde las sombras se movían y los secretos se desvelaban con cada clic del teclado. Las noches eran largas, el café negro se vertía sin medida, manteniendo la mente despierta y los nervios a flor de piel. La línea entre la justicia y la retribución se desdibujaba cada vez más, hasta el punto de que Elena apenas la percibía. Sus motivos iniciales transformaron. Para obtener pruebas irrefutables de la corrupción del juez, Sofía sugirió una intrusión más arriesgada en los sistemas bancarios y de comunicación, una acción que ella misma consideraba peligrosa, una violación flagrante de la ley. Es entrar en terreno oscuro. Elena, advirtió Sofía, sus ojos fijos en los de Elena, una sombra de preocupación cruzando su rostro. Podríamos ir a la cárcel, o peor, desaparecer sin dejar rastro. Esto ya no es solo buscar, es manipular el sistema para que la verdad salga a la luz. Es jugar con fuego muy cerca de nosotros. Elena asintió, el frío en su corazón más intenso que nunca, un frío que se había convertido en su compañero constante, su armadura emocional. La moralidad era un lujo que no podía permitirse si quería vengar a su padre, si quería limpiar su nombre. Estamos en guerra, y en la guerra, a veces hay que usar sus propias armas, por sucias que sean, por mucho que nos duelan o nos manchen las manos. Su voz sonaba más distante de lo que pretendía, como si otra persona, más fría y calculadora, hubiera tomado las riendas de su ser, una extraña que habitaba en su propio cuerpo. Sofía suspiró, el sonido de su desaprobación apenas perceptible, un gesto de resignación ante la determinación inquebrantable de Elena. Entiendo, pero si esto sale mal, me las arreglaré a mi manera. Yo no me quedo quieta ni me dejo atrapar. Tengo mis propios planes de contingencia. La siguiente fase fue un intrincado juego de gato y ratón, diseñado para provocar una reacción. Sofía, con la ayuda de Elena, que aportaba su conocimiento de estructuras y sistemas para hacer que las trampas parecieran más creíbles y físicamente coherentes, diseñó un señuelo, una serie de documentos falsos, pero plausiblemente auténticos, que indicaban la existencia de un expediente secreto altamente comprometedor relacionado con Bodegas de la Cruz y el juez Sanz, supuestamente guardados en un servidor seguro ubicado en un antiguo almacén industrial. El objetivo: provocar a Vargas, forzarlo a moverse, a mostrar sus cartas, a cometer un error que pudiera ser grabado, un movimiento que los... El almacén elegido era un viejo conjunto de naves industriales abandonadas en la calle del Marqués de Jura Real, en Usera, cerca del río Manzanares. Un lugar decrépito, de ladrillo visto desmoronado, ventanas rotas y el silencio espeso que solo los lugares olvidados pueden ofrecer. El aire, impregnado de humedad, óxido y polvo, el eco de sus propios pasos resonando de forma inquietante en la penumbra. Elena lo conocía por un antiguo proyecto de urbanismo fallido que había intentado, sin éxito, revitalizar la zona, transformarla en algo útil. Era el escenario perfecto para una emboscada, un intercambio clandestino o una demostración de fuerza en la oscuridad. Es arriesgado, Elena, comentó Javier, observando el plano del almacén en la pantalla de Sofía. Un mapa de la miseria urbana, con zonas marcadas en rojo y azul. Si Vargas se lo cree, enviará a alguien. Y no serán precisamente diplomáticos. Será gente dura, sin escrúpulos, dispuesta a todo, a usar la violencia. Es lo que queremos, dijo Elena, sus ojos brillando con una intensidad fría que apenas ocultaba la tensión y el miedo subyacente. Queremos que se muevan, queremos ver sus métodos, y que caigan en nuestra trampa, que expongan sus rostros, sus voces, sus órdenes, que se incriminen a sí mismos con sus propias palabras y acciones. La trampa era sencilla en su concepción, pero compleja en su ejecución. El expediente secreto no existía en el sentido tradicional.
En su lugar, Sofía había instalado cámaras discretas y micrófonos de alta sensibilidad por todo el almacén, camuflados entre los escombros y la maquinaria oxidada, conectados a su central en Lavapiés a través de una red segura. Y la idea era capturar cualquier conversación, cualquier intento de destruir pruebas, cualquier rostro que pudiera identificar a los esbirros de Vargas, incluso a él mismo si decidía presentarse, atraído por la codicia y el pánico. La espera fue tensa, interminable, cargada de una ansiedad silenciosa que los oprimía. Días se arrastraron. El silencio del almacén solo roto por el viento que silbaba a través de los cristales rotos, el chirrido de las ratas en la oscuridad y el goteo constante de la humedad que se filtraba por el techo. Elena sentía el tiempo pasar con la lentitud de una tortura. Luego, una noche, la ciudad dormía bajo un manto de niebla que se alzaba desde el río. Los sensores de movimiento de Sofía se activaron, una luz roja parpadeando en 3 hombres robustos, vestidos de oscuro, con guantes de cuero y rostros duros, entraron en la nave principal. No buscaban discretamente, destrozaban, volcaban estanterías metálicas con un estruendo metálico que resonaba en el almacén vacío. Pateaban cajas llenas de escombros, buscando algo que no existía, su frustración palpable en el aire cargado de polvo y tensión. Eran brutos, no investigadores, ejecutores de órdenes. Elena, Javier y Sofía observaban desde el apartamento de Lavapiés la tensión palpable, los latidos de sus corazones resonando en el silencio de la habitación, cada uno conteniendo el aliento, sus ojos fijos en la pantalla. No son profesionales, Elena, murmuró Javier, con el ceño fruncido. Más bien matones, gente de la calle, que saben cómo causar daño físico, no intelectual. Eso es peor, más impredecible y violento. De repente, uno de los hombres, con un gruñido de exasperación, encontró un sobre aparentemente escondido bajo un ladrillo suelto que Elena había colocado estratégicamente, cubierto de polvo, para que pareciera antiguo. Contenía un disco duro USB de aspecto antiguo y una nota manuscrita. La nota, escrita por Elena con una caligrafía deliberadamente torpe y anónima, decía: «Para el juez, la verdad oculta de Bodegas de la Cruz. Hay más gente que sabe y que no está dispuesta a...». Se acabó el tiempo. Una provocación directa, un cebo irresistible, diseñado para sembrar el pánico en las filas de Vargas. El hombre que encontró el sobre hizo una llamada. Su voz se escuchó clara por los micrófonos de Sofía. Un sonido gutural, poco educado, que contrastaba con la sofisticación digital de la operación. «Señor Vargas, lo tenemos. El expediente. Menciona al juez Sanz. Y que hay más gente implicada». Una voz más vieja, autoritaria, pero con un matiz de preocupación apenas disimulado, respondió desde el otro lado. Era Vargas, su voz seca y rápida. «Bien. Destrúyanlo todo. Absolutamente todo. Y averigüen quién lo puso ahí. Lo quiero fuera de circulación, sin dejar rastro. No quiero que el nombre de Sanz vuelva a salir a la luz. Es intocable. Un amigo muy valioso. Hazlo ahora mismo. No dejes pruebas». La orden era impaciente, casi desesperada, traicionando su nerviosismo. El sonido de un objeto siendo aplastado con un pie fue seguido por el clic de un encendedor. El disco duro se quemaba, la pequeña llama azul y el humo amargo que subían desde la pantalla de Sofía, simbolizando la desesperación de Vargas y la destrucción de una prueba falsa. Pero la conversación había sido grabada. La voz de Vargas, su orden explícita de destruir pruebas, su mención del juez Sanz y la insistencia en su impunidad. Una victoria, pequeña pero significativa. Un paso adelante en el laberinto, un hilo del ovillo deshecho, pero el coste moral seguía acumulándose. Sofía había arriesgado su libertad y la de sus compañeros, cruzando líneas éticas que antes habría considerado infranqueables, adentrándose en el lado oscuro de la red. Javier se sentía incómodo con la manipulación, con la oscura danza que estaban realizando, con el juego peligroso que estaban. Y Elena sintió un escalofrío de poder, la adrenalina fría de la cazadora que se acerca a su presa, una sensación adictiva y peligrosa. La línea entre la justicia y la venganza se desdibujaba cada vez más, hasta el punto de que Elena apenas la percibía, sus motivos iniciales transformados en algo más oscuro. ¿Estaba buscando justicia o se estaba transformando en aquello que juró destruir? La pregunta se quedó suspendida en el aire,
sin respuesta, el eco de su propia oscuridad resonando en el silencio del apartamento. Tercera parte. El mosaico roto de la traición profunda. La voz grabada de Vargas no era, por sí sola, una prueba irrefutable ante un tribunal de justicia, pero era una grieta significativa en su fachada de invulnerabilidad. Más importante aún, había confirmado la complicidad del juez Ramiro Sanz. Él era la siguiente pieza en el intrincado puzzle de la verdad. Un engranaje oxidado pero crucial, sin el cual la máquina de la corrupción no podía funcionar. Javier, con su olfato de sabueso periodístico y sus contactos aún funcionales en el entramado de la prensa y la judicatura, había descubierto que el juez Sanz, a pesar de su jubilación, seguía siendo un hombre de considerable influencia. Su nombre aparecía en los consejos de algunas fundaciones benéficas de dudosa transparencia, meros lavaderos de imagen para su riqueza ilícita, y era un asiduo de los eventos sociales más exclusivos de la alta sociedad madrileña. Su rutina, una mezcla de ocio lujoso y autopromoción, era metódica, casi ritualística. Visitas diarias a un prestigioso club de tenis en la calle de Alfonso XII, cerca del majestuoso Parque del Retiro, donde jugaba partidas con políticos y empresarios influyentes, tejiendo su red de contactos, y almuerzos discretos en restaurantes de lujo, aunque a veces, por un toque de clasicismo y nostalgia, elegía el Restaurant Botín, en la calle Cuchilleros, un establecimiento con siglos de historia perfecto para pasar desapercibido entre la marea de turistas y la clientela habitual, un lugar donde nadie levantaría sospechas de un ex juez corrupto. Es un blanco fácil, por su previsibilidad, pero extremadamente peligroso, advirtió Javier, mientras repasaban los movimientos del juez en el mapa de Madrid, un mapa de sus rutinas y sus debilidades. Un hombre con su reputación, aunque ya no activa, tiene muchos amigos influyentes, y esos amigos tienen poder real para... Si lo presionamos demasiado, podría reaccionar de forma impredecible. Podría intentar cubrir sus huellas de forma más agresiva, o desaparecer, o incluso contraatacar con la ayuda de sus poderosos contactos en las altas esferas. Elena lo ignoró. El fuego de la venganza ardía ahora con una intensidad más concentrada, casi febril, dirigida con una precisión láser hacia el juez. Tenemos que hablar con... Conseguir que confiese, o al menos que nos dé más información sobre Vargas y su entramado, sobre quiénes están detrás de todo. Es nuestro eslabón más débil, el punto por el que podemos romper la cadena de corrupción. La confrontación no podía ser directa. Un acercamiento frontal solo lo alertaría, o lo haría negar todo, y atrincherarse en el silencio, protegido por sus conexiones. Sofía, con su mente analítica y su conocimiento de la psicología humana en el ámbito digital, ideó un plan más sutil, más insidioso. Un correo electrónico anónimo, enviado a la dirección personal del ex juez, una que Sofía había desenterrado de los rincones más profundos de la red, de servidores olvidados y copias de seguridad de hace años, con un extracto de la grabación de Vargas mencionando su nombre y una fotografía del almacén. El mensaje, breve, conciso y cargado de amenaza psicológica, era una estocada. Sabemos lo que pasó en Jerez, y sabemos que Vargas también lo sabe. Hay más gente que lo sabe. El tiempo se agota, juez. Su reputación está a punto de ser demolida. Su vida tranquila, expuesta. La reacción fue casi inmediata, y para su sorpresa, aún más dramática de lo esperado. El juez Sanz canceló sus actividades. Su chalet en La Moraleja, normalmente un hervidero de sirvientes y coches de lujo, se sumió en un silencio espeso, casi fantasmal, como si la vida se hubiera evaporado de sus paredes, dejando solo el eco de sus miedos. El pánico se había apoderado de él, un pánico que lo paralizaba. Días después, Javier recibió una llamada inusual. Un viejo conocido, un abogado de prestigio, que había trabajado con Sanz en sus años dorados, le informó de que el ex juez quería hablar con alguien de vuestro periódico sobre un viejo caso de Jerez, con la condición de total discreción. Un encuentro discreto, en los juzgados de Plaza de Castilla, la sede de los tribunales de instrucción de Madrid, pero no en una sala oficial, ni en un despacho formal, sino en una cafetería apartada en la planta baja, una zona bulliciosa pero anónima, camuflada entre el ir y venir incesante de abogados, pasantes y ciudadanos. La multitud era su mejor velo, el anonimato su última esperanza,
de no ser visto. Elena y Javier acudieron juntos, la tensión palpable entre ellos, una mezcla de nerviosismo y expectación. Sofía monitoreaba sus comunicaciones a distancia, un centinela digital invisible, lista para cualquier eventualidad, cualquier señal de peligro. El juez Sanz, un hombre de unos 70 años, con el pelo blanco inmaculado pero con una mirada que había visto demasiado de la oscuridad humana, los esperaba. Parecía encogido, vulnerable. La figura imponente que Elena recordaba del juicio de su padre, ahora reducida a un hombre atormentado por su pasado, por la culpa que lo cargó. El aroma a café y a papel viejo de la cafetería no podía disimular el hedor a miedo y desesperación que emanaba de él, un olor que se mezclaba con el ambiente. Sus manos temblaban visiblemente, un tic nervioso que revelaba su estado. «Sé por qué están aquí», dijo Sanz. Su voz, apenas audible por el murmullo constante de la cafetería, que de repente parecía ensordecedora, como si el mundo entero estuviera escuchando. Su mano, que sostenía una taza de café humeante, temblaba ligeramente, derramando unas gotas sobre el platillo. «Y sé lo que tienen, y lo que pueden hacer. Pueden destruirme». Su mirada, penetrante a pesar de su abatimiento, se posó en Elena, una extraña mezcla de reconocimiento, terror y una culpa tardía que se reflejaba en sus ojos cansados. «Eres la hija de Ricardo de la Cruz. Te recuerdo de los pasillos del juzgado. Entonces tenías el mismo fuego en los ojos, la misma sed de justicia». Elena asintió, su garganta apretada por la emoción contenida, pero su voz firme, inquebrantable. «Sabemos que Vargas lo manipuló, y sabemos que usted fue parte de ello, juez Sanz. Que su imparcialidad fue comprada, que la justicia fue una farsa». La acusación no era una pregunta, sino una afirmación rotunda, un juicio implacable. Sanz suspiró, un sonido ronco y cansado, que parecía venir de las profundidades de un alma agotada, de años de cargar con un secreto que lo había consumido. «Fui un tonto, un hombre ambicioso, cegado por el poder y la promesa de un futuro brillante. Vargas me prometió un ascenso meteórico, un futuro brillante en la Audiencia Nacional, una jubilación dorada que aseguraría el porvenir de mi familia. Me dijo que era un negocio justo, que su padre era un hombre de negocios rudo, un obstáculo para el progreso de la región, pero que al final aceptaría una oferta generosa. Me engañó, lo juro por lo más sagrado que tengo, que ya es poco. Me hizo creer que solo era un pequeño empujón legal, una ligera inclinación de la balanza en su favor, no una demolición total de una vida y un legado familiar que merecía respeto». Su voz se quebró, no por arrepentimiento puro, sino por el peso de su propia ruina y el reconocimiento de su culpabilidad, que ahora era pública, al menos para pequeño empujón. La voz de Elena se alzó, cargada de una ira fría que apenas lograba contener, que ardía en sus entrañas con una intensidad dolorosa. «Mi padre murió por ese pequeño empujón. Usted destrozó a mi familia, juez. Su ambición nos costó todo, su vida, su honor, nuestro futuro. ¿Cree que se perdona tan fácilmente? ¿Cree que el olvido es una opción para nosotros?» El juez bajó la mirada, sus ojos esquivando los de Elena, incapaz de sostener la acusación. «Lo sé, vivo con ello cada día. Después de aquello, mi carrera se estancó de forma inexplicable. La promesa de Vargas nunca llegó. Solo me usó y me desechó. Me arruinó. Me convirtió en un paria, un hombre con una mancha invisible que me impidió llegar más alto. Era su forma de mantenerme callado, su garantía de que no hablaría, de que no lo delataría. Me chantajeó. Tengo pruebas, documentos que guardé por si acaso, por si algún día Vargas intentaba usarme de nuevo, o si la verdad salía. Pensé que me protegerían, pero solo me han atado a esta verdad, a esta culpa, a esta prisión autoimpuesta de mi propia conciencia». Sanz sacó un viejo sobre de su maletín de cuero, ajado por el tiempo y el uso. Su mano temblaba aún más al abrir. Contenía una serie de recibos de transferencias bancarias a una cuenta en Andorra, a nombre de una sociedad fantasma, y varios correos electrónicos cifrados que revelaban conversaciones explícitas entre él y un abogado de Vargas, detallando las instrucciones para dirigir el juicio, cómo manipular pruebas, cómo influir en los testigos clave. No eran solo sobornos directos, sino favores políticos,
promesas de inversión en proyectos familiares, un entramado complejo de influencia, chantaje y corrupción sistémica. Un testimonio de la sofisticación de la red que había destruido a su padre. Pero Vargas no es el único, continuó Sanz, su voz ahora más firme, como si la confesión le aliviara un peso inmenso de su conciencia. Una liberación tardía, pero necesaria. Un último intento de redención. Él fue el ejecutor, el rostro visible de la avaricia, el tiburón que mordió. Pero detrás de él había una red más grande, mucho más poderosa y discreta. Una compañía holding, Atenea Capital. Ellos eran los verdaderos interesados en Bodegas de la Cruz. Querían sus tierras, su ubicación estratégica para futuras expansiones, su valioso stock de soleras, su historia, para un proyecto mucho más grande, un emporio vinícola que controlaría gran parte del mercado andaluz y español. Vargas fue su peón, un escalador social sin escrúpulos. Y la persona al mando de Atenea Capital, el verdadero cerebro detrás de todo, la que movía los hilos y daba las órdenes, la que se benefició más de todo esto era Elías Ferrer. Elías Ferrer. El nombre resonó en la mente de Elena, como el tañido de una campana rota, un trueno que venía de las profundidades de su pasado, un terremoto que sacudía los cimientos de su propia identidad, de su fe en las personas. Elías Ferrer era un viejo amigo de su padre, un colega en el Consejo Regulador del Jerez, un hombre que su padre había considerado casi un hermano, un confidente, una figura tutelar. Para la propia Elena, era un tío, un hombre bondadoso que la había alzado en sus hombros cuando era niña, que la había enseñado a diferenciar los matices del vino, a identificar los aromas de la tierra. La traición tenía ahora un nuevo rostro, infinitamente más cercano, más íntimo, más doloroso. No era la fría maquinación de un extraño corporativo, sino la puñalada trapera de un allegado, de alguien que había comido en su mesa, que había brindado con su padre, que le había susurrado secretos al oído. Elías Ferrer, repitió Javier, su rostro pálido por la incredulidad y la conmoción, la mandíbula tensa. Un hombre muy respetado en el sector del vino andaluz. Su reputación es intachable, su imagen pública impoluta, casi un santo. ¿Está seguro, juez? Esto es enorme. Una bomba que hará estallar todo. Absolutamente, respondió Sanz, asintiendo con una gravedad que no dejaba lugar a dudas, sus ojos cansados brillando con una chispa de verdad, de una convicción adquirida a un alto precio. Tengo pruebas de sus comunicaciones directas con Vargas, dándole instrucciones precisas, presionándolo para acelerar la adquisición, garantizándole su protección política y económica. Elías Ferrer estaba en una posición perfecta. Conocía las finanzas de su padre, sus vulnerabilidades, sus puntos débiles en el negocio, sus deudas, sus aspiraciones, sus sueños. Él le entregó a su padre en bandeja de plata a Vargas, a cambio de una participación mayoritaria en Atenea Capital y una silla vitalicia en su consejo de administración, asegurando su propio futuro por encima de la amistad. Y Vargas, a cambio, obtuvo su propio ascenso social y económico, un trampolín hacia la cima. Era una transacción fría, sin emociones, sin escrúpulos. Solo negocios, solo codicia. Su padre fue un obstáculo para su plan de expansión en el sector vinícola, y Ferrer no dudó en apartarlo. Sin remordimientos, sin dudarlo un segundo, solo pensando en su beneficio personal. La revelación fue un golpe devastador para Elena, un impacto que la dejó sin aliento, el aire pareciendo evaporarse de sus pulmones, su mundo girando. Había estado persiguiendo a la sombra, o, al menos, no a la sombra principal. Vargas era un lobo. Sí, un depredador visible, pero Elías Ferrer era el pastor que había guiado al rebaño hacia la boca del lobo, el amigo que se había convertido en el más vil de los depredadores, el traidor definitivo. La venganza, que antes era una flecha dirigida a un solo objetivo, ahora se dividía en múltiples puntas, y la más afilada apuntaba a la herida más profunda de su corazón, un dolor que iba más allá de la pérdida. Era una pérdida de fe en la humanidad, en la lealtad, en los lazos de sangre y amistad. La amargura se instaló en su alma, más profunda, más corrosiva que nunca. El juez Sanz les entregó los documentos. No pedía perdón. Su voz era monótona, casi sin vida,
solo la promesa de que la verdad saldría a la luz. Vargas me arruinó, me chantajeó, pero Ferrer me usó como un títere. Me humilló de la peor manera, me traicionó. Quiero que pague por lo que nos hizo a todos, por lo que le hizo a su padre, Elena. Que sepa lo que es perderlo todo, lo que es la vergüenza pública. Era una venganza propia, un último y desesperado acto de redención para un hombre cuya vida se había convertido en una prisión de su propia creación, un intento tardío de limpiar su conciencia antes de morir. De vuelta en el apartamento de Lavapiés, la atmósfera era sombría, cargada de una nueva y pesada verdad que lo cambiaba. La Victoria se sentía hueca, contaminada por la cercanía de la traición personal. Sofía había analizado los documentos con su habitual meticulosidad, sus ojos brillando con una mezcla de fascinación y desprecio por la bajeza humana. «Es creíble», dijo, su voz carente de su habitual entusiasmo por el descubrimiento, ahora con un tono más grave. Los patrones de transferencias, las IPs de los correos, las coincidencias de nombres y fechas, todo encaja de forma macabra. Elías Ferrer es un fantasma digital. Muy pocas huellas directas, muy bien borradas, un rastro casi imperceptible para los ojos normales, pero las que hay lo conectan con Atenea Capital de forma irrefutable. Un maestro del engaño, incluso en la red. Un verdadero depredador silencioso y calculador. Elena se sentó en silencio, los ojos fijos en la nada, el alma lacerada por la revelación. La imagen de Elías Ferrer, con su sonrisa afable y su mirada penetrante, se superponía con la de su padre, una distorsión grotesca. El olor a tabaco de pipa que siempre lo acompañaba, sus carcajadas resonantes en la bodega de su padre, su mano grande y fuerte sobre su hombro cuando era una niña, consolándola tras una caída, todo se transformaba en recuerdos venenosos. Cada recuerdo era una punzada, un latigazo en su corazón, un recordatorio vívido de lo bajo que podía caer la lealtad, la amistad. Su padre, tan ingenuo, tan bondadoso, tan confiado. La venganza ya no era solo un deber para con su padre, era una necesidad de purgar esa herida, de limpiar el honor de su padre y de alguna manera el suyo propio. La sed de sangre era ahora una sed de purificación, de limpieza del alma de la traición. La verdad era un mosaico roto en 1000 pedazos, y cada pieza revelaba una nueva capa de dolor y traición, un laberinto sin salida aparente, una espiral descendente hacia la oscuridad. Elena se dio cuenta de que su enemigo no era una línea recta, no un objetivo único y claro, sino una red enredada de ambición, egoísmo y mentiras que se extendía mucho más allá de lo que podía haber imaginado, alcanzando a muchos inocentes. Su viaje de venganza había comenzado con un blanco claro, un objetivo definido, pero ahora, en medio de este laberinto de verdades ocultas, se encontraba en una encrucijada moral y emocional. La ira seguía ahí, inalterable, pero se había mezclado con una tristeza más profunda, el reconocimiento amargo de la depravación humana y la fragilidad de las relaciones más íntimas. La operación pasó a la siguiente fase, con una nueva urgencia, una nueva determinación. No podían permitirse un enfrentamiento directo con Elías Ferrer sin un plan sólido, meticulosamente diseñado, sin dejar nada al azar. Él era más astuto, más escurridizo que Vargas, un depredador que se movía en las sombras con una elegancia engañosa y una inteligencia superior. Y mucho más peligroso, pues su traición era personal, no solo corporativa, una afrenta directa a su familia, a su historia. Elena necesitaba un plan que no solo lo desenmascarara, sino que lo destruyera pública y totalmente, un plan que honrara la memoria de su padre y, de alguna manera, satisficiera la sed de justicia que Sofía exigía con su propia ética, un plan que restaurara el equilibrio. La idea de un juicio público, de una exposición que desvelara toda la trama ante los ojos del mundo, comenzó a tomar forma en su mente. Una obra de teatro con un final ya escrito, pero con un elenco de villanos inesperado. Para eso, necesitarían pruebas irrefutables que resistieran cualquier contraataque, y la ayuda de un abogado honesto, algo raro en su experiencia, casi una quimera en ese mundo de intereses. Javier, con la grabación de Vargas y los documentos de Sanz, se puso a trabajar en un reportaje de investigación.
Su vieja chispa había vuelto, pero con una madurez amarga, una determinación teñida de escepticismo sobre la bondad. No buscaba solo el titular, el sensacionalismo, sino la justicia en su forma más pura, la reparación del daño causado a tantos. Sofía, por su parte, se dedicó a rastrear las conexiones de Elías Ferrer, los intrincados entresijos de Atenea Capital, buscando más pruebas de sus manejos ilegales de otras víctimas, de un patrón de explotación que se extendía mucho más allá de Jerez, un verdadero imperio de... Mientras tanto, Elena seguía sintiendo el peso, el hedor, de la traición de Elías Ferrer. Recordaba el olor a tabaco de pipa que siempre lo acompañaba, sus carcajadas resonantes en la bodega, su mano grande y fuerte sobre su hombro. Cada recuerdo era una punzada, un latigazo en su corazón, un recordatorio vívido de lo bajo que podía caer la lealtad, la amistad, su padre, tan ingenuo, tan bondadoso, tan confiado. La venganza ya no era solo un deber para con su padre, era una necesidad de purgar esa herida, de limpiar el honor de su padre y de alguna manera el suyo propio, de recuperar su paz. La sed de sangre era ahora una sed de purificación, de limpieza. Cuarta parte. El precipicio de la elección y la resaca de la retribución. Elías Ferrer era el fantasma que había estado acechando su pasado, la figura paterna distorsionada en el rostro del traidor, la encarnación del mal disfrazado de amigo. Su identidad, una vez revelada, era una carga que quemaba más que cualquier ira superficial. Él era el arquitecto silencioso de la ruina de su familia, el que había diseñado la caída de su padre con una frialdad y una precisión inhumanas, dignas de un cirujano despiadado. La rabia de Elena no era un fuego descontrolado que la consumiera sin rumbo, sino un rescoldo incandescente que se consumía lentamente, implacablemente, en lo más profundo de su ser, devorando su paz y sus... Los documentos entregados por el juez Sanz y las incansables pesquisas digitales de Sofía habían desvelado una red de inversiones opacas, adquisiciones hostiles y movimientos financieros turbios orquestados por Atenea Capital. Elías Ferrer no era solo el peón, era el maestro de ajedrez detrás de cada jugada, el titiritero que movía los hilos invisibles de un imperio de corrupción. Bodegas de la Cruz era solo un engranaje en una vasta maquinaria de avaricia, una pieza más en su imperio de engaño que se extendía por toda Andalucía y más allá. Sofía incluso descubrió patrones idénticos en la adquisición de otras pequeñas y medianas empresas en la región, todas ellas con activos valiosos, todas compradas a precios de derribo tras misteriosas e inexplicables dificultades financieras, orquestadas por la misma mano oculta, la de Ferrer. Este hombre no es solo un traidor, Elena, dijo Sofía una tarde, mientras mostraba en sus pantallas un intrincado mapa de conexiones financieras, un diagrama de telaraña que conectaba empresas fantasma, paraísos fiscales en las islas Caimán y Luxemburgo, y nombres de personas de gran poder. Es un depredador sistemático, un parásito corporativo que se alimenta de la debilidad ajena, de la confianza, de la necesidad. Vargas es un matón a sueldo, un ejecutor sin conciencia, un mero esbirro, pero Ferrer es el estratega, el que mueve los hilos desde las sombras, el que se limpia las manos mientras otros se manchan. Su operación en Jerez fue solo el inicio de su imperio, una maqueta de lo que vendría, de la destrucción que esparciría a gran escala. Javier, con la historia de Ferrer ahora en sus manos, sentía el peso abrumador de la verdad, una verdad que podía cambiar el rumbo de muchas vidas. Había un riesgo inmenso en publicar todo aquello. Ferrer era un hombre poderoso, con profundas influencias en los medios, en la política local y nacional, y en los círculos empresariales más exclusivos de España. Podría destruir su reputación de nuevo, eclipsar su carrera de forma definitiva, o incluso algo peor, amenazar su vida y la de su familia. Pero Javier había visto el dolor en los ojos de Elena, una determinación que reflejaba la suya propia, una sed de redención compartida, y su propia conciencia, largamente silenciada por el miedo, le exigía la justicia, le pedía actuar. Necesitamos una confrontación, Elena, dijo Javier, su voz grave, su mirada fija en la suya. Una que lo acorrale, que no le deje margen para escapar, que lo exponga sin piedad. Elías Ferrer es un maestro de las apariencias, de la simulación.
No podemos solo publicar esto y esperar que la justicia actúe. Él lo enterrará, como ha enterrado a tantos otros secretos y vidas. En el olvido, Elena asintió lentamente. La idea bullía en su mente con una intensidad febril. Un plan que se gestaba en las profundidades de su ser. Un plan definitivo. Un lugar. Un momento. Y una audiencia que no pueda ignorar la verdad, que se vea obligada a enfrentarla, a aceptar la realidad. La idea de una confrontación pública, un desenmascaramiento teatral y brutal, comenzó a cristalizar. Una que no dejara lugar a dudas, que expusiera a Ferrer ante el mundo de forma irrefutable. Elías Ferrer era, irónicamente, el presidente de la Asociación de Bodegueros de Jerez, un puesto de prestigio que le otorgaba una imagen de hombre intachable, un pilar de la comunidad vinícola andaluza, casi una figura venerable. Cada año, la asociación celebraba una cena de gala en Madrid, un evento de alto perfil en el suntuoso salón de baile del Casino de Madrid, en la calle de Alcalá, donde se reunían las personalidades más influyentes del sector del vino, la política y la sociedad española. Sería el escenario perfecto para un drama final, un ajuste de cuentas en el más público de los escenarios, bajo los focos y las miradas de todos. Pero para eso, necesitaban algo más que documentos y grabaciones individuales. Necesitaban una confesión, o al menos una reacción incriminatoria en vivo, algo que sellara su destino, que no pudiera ser negado. Elena recordó algo, un susurro de su padre en sus últimos días, una de las pocas veces que había bajado la guardia y había compartido un secreto íntimo. Él había intentado reunir pruebas, una especie de testamento póstumo, escondido en algún lugar de la vieja bodega, un lugar secreto que solo ellos dos conocían. Una pequeña cavidad en la pared de piedra de la solera más antigua, detrás de una barrica marcada con una cruz peculiar, un símbolo de su amor y su secreto compartido. Un lugar de su infancia, ahora un santuario de la traición y la memoria. El regreso a Jerez fue diferente. Ya no era solo el peso de la tristeza lo que la impulsaba, sino la urgencia de la misión, la necesidad de cerrar ese círculo de dolor que la había consumido durante años. La bodega, ahora propiedad de Atenea Capital y ligeramente modernizada con algunas luces LED y sistemas de ventilación, pero aún con su esencia milenaria, era un lugar cargado de recuerdos y de fantasmas que deambulaban por sus... Elena se coló de noche, la oscuridad cómplice, el olor a Jerez envejecido, a moho y a tierra húmeda, un bálsamo familiar y doloroso a la vez. El aire frío y denso de la solera la envolvía mientras se deslizaba entre las imponentes filas de barricas, sus pasos resonando apenas en el silencio sagrado del lugar, un silencio que parecía guardar viejos secretos y viejas penas. Encontró la barrica, con la cruz grabada toscamente por la mano de su padre, un símbolo de su fe inquebrantable, un pequeño detalle que lo diferenciaba del resto. Detrás de ella, tanteó la pared, la piedra fría y húmeda bajo sus dedos, hasta que encontró la hendidura apenas visible, camuflada por el paso del tiempo. Dentro, una pequeña caja de madera de cedro, cuyo aroma se mezclaba con el del vino y la humedad del... Al abrirla, encontró un diario de cuero envejecido y una llave antigua, oxidada, de un metal que parecía de otro tiempo. El diario contenía las anotaciones de su padre, los últimos días de desesperación, las sospechas crecientes sobre Elías Ferrer, los nombres de personas a las que Vargas había apresado y, lo más importante, una transcripción de una conversación telefónica que había grabado en secreto con un antiguo grabador de casete que su padre guardaba para sus notas entre Elías Ferrer y Marcos Vargas, donde Ferrer detallaba cómo desestabilizar la cadena de suministro de bodegas de la Cruz, cómo usar la influencia política para negar permisos, cómo manipular precios y falsificar informes. Una confesión explícita, grabada en papel y cinta magnética, antes de su muerte. La llave, supo después, era de una caja de seguridad en un banco antiguo de Jerez, en la calle Larga, donde su padre había guardado copias de documentos y testimonios adicionales, un último recurso desesperado, un legado para su hija. Era la prueba que necesitaban. Irrefutable, personal. La voz de su padre, resonando desde la tumba, acusando a su traidor,
dándole la fuerza necesaria para la batalla final. Era como si su espíritu la guiara. La confrontación final se preparó con una precisión quirúrgica, como si fuera un asalto a una fortaleza inexpugnable. Cada detalle minuciosamente planeado. Javier se puso en contacto con algunos de sus antiguos colegas de periódicos de tirada nacional y agencias de noticias, a quienes había enviado de forma anónima, a través de los canales seguros de Sofía, un adelanto críptico de la historia, suficiente para despertar su interés y asegurar su presencia en la gala de la Asociación de Bodegueros. La promesa de un escándalo que sacudiría los cimientos del sector vinícola era irresistible para cualquier periodista. Sofía, por su parte, había programado una serie de revelaciones digitales que saldrían a la luz simultáneamente con la confrontación pública, una avalancha de datos que no dejaría lugar a dudas sobre la culpabilidad de Ferrer y Vargas. La noche de la gala, en el Casino de Madrid, la calle de Alcalá, bullía de coches de lujo y flashes de fotógrafos que se agolpaban en la entrada, creando un espectáculo de luces y sombras. Elena, envuelta en un elegante traje negro que parecía un sudario para su antigua vida, una armadura para la nueva, se sentía como una intrusa en aquel mundo de opulencia y apariencias, de sonrisas falsas y conversaciones vacías. Llevaba el diario de su padre, su voz silenciosa y poderosa, escondido en el forro de su bolso, el peso del destino en sus manos, la carga de la verdad. Javier, con un aire más serio y decidido que nunca, la acompañaba, disimulando su expectación nerviosa detrás de una fachada de profesionalidad, su vieja cámara de fotos colgada del cuello, lista para disparar. Sofía permanecía en el apartamento de lavapiés, sus dedos listos para activar la cascada de información en el momento preciso, como una diosa digital del destino, observando desde la distancia. Elías Ferrer, canoso y sonriente, con su sonrisa de lobo disfrazado de cordero, exudando una falsa cordialidad que hacía que a Elena se le revolviera el estómago. Era el anfitrión perfecto. Saludaba a los invitados con apretones de manos y palmadas en la espalda, un cuadro de la respetabilidad y el poder. Marcos Vargas, sentado en una mesa cercana, parecía un depredador satisfecho, inconsciente del abismo que se abría bajo sus pies, disfrutando de su triunfo efímero, su copa de champán en la mano, ajeno a la tormenta que se avecinaba. En el momento cumbre de la noche, cuando Elías Ferrer se disponía a dar su discurso de agradecimiento, su voz resonando con una arrogancia apenas velada sobre el murmullo de la gente, Elena se abrió paso entre la multitud con una determinación férrea, como una flecha lanzada hacia su objetivo. Cada paso era una victoria silenciosa, cada mirada que recibía, un eslabón en su cadena de venganza. Subió al estrado, su figura esbelta, cortando el aire de la sala, ante la atónita mirada de los asistentes y la preocupación creciente que comenzaba a asomar en el rostro de Ferrer, su sonrisa congelada, sus ojos brillando con una alarma repentina. Los flashes de los fotógrafos comenzaron a parpadear, capturando el momento. Los periodistas que Javier había alertado estaban listos, sus cámaras y grabadoras encendidas, sus ojos brillando con la promesa de una gran exclusiva, un premio mucho mayor que el que se iba a entregar. «Buenas noches», dijo Elena, su voz clara, firme y resonante, amplificada por el micrófono. Era la voz de una mujer que había esperado 15 años por este momento, una voz que no temblaba, sino que vibraba con una verdad hiriente. «Soy Elena de la Cruz, hija de Ricardo de la Cruz, de Bodegas de la Cruz, de Jerez». Elías Ferrer palideció, su sonrisa, forzada desvaneciéndose en una mueca de terror. Sus ojos se abrieron desmesuradamente al reconocerla, al ver el fantasma de su pasado materializarse ante él. Vargas, desde su mesa, frunció el ceño, una premonición oscura en sus ojos, la copa de champán aún en su mano, inerte, su rostro transformado en una máscara de confusión y miedo. «Hace 15 años», continuó Elena, su voz cargada de la historia de su padre, de la injusticia que había consumido sus vidas. «Mi padre fue despojado de su legado, de su vida, por una operación brutal de Vargas, asociados. Hoy he venido a desvelar la verdad detrás de esa tragedia, una verdad que ha estado oculta demasiado tiempo bajo el manto de la respetabilidad, de la mentira, de la complicidad». Un murmullo de asombro y confusión recorrió la sala, creciendo como una ola que se preparaba para romper. Elena sacó el diario de su bolso,
el cuero envejecido, el único testigo material de su dolor, de la traición, de la verdad. Mi padre, en sus últimos días, documentó la traición. No fue solo Marcos Vargas, el tiburón corporativo. Fue su amigo, su colega, su hermano, en el Consejo Regulador. Elías Ferrer. Ferrer intentó interrumpir, su voz cargada de indignación falsa, un grito desesperado por sofocar la verdad. Esto es una calumnia. Seguridad. Saquen a esta mujer de aquí. Está perturbada. Es una locura. Su intento de controlar la situación era patético, desesperado, cayendo en saco roto ante la creciente atención de los medios y el silencio atónito de los invitados. Pero Elena lo ignoró. Comenzó a leer pasajes del diario de su padre, con una voz que, aunque controlada, estaba llena de la emoción contenida de 15 años de sufrimiento. La transcripción de la conversación con Vargas, los detalles del plan para desestabilizar la bodega, los nombres, las fechas, los lugares, las cifras exactas. La sala se sumió en un silencio tenso, un silencio cargado de expectación y horror, solo roto por la voz de Elena y el clic incesante de las... Era la verdad, cruda y sin adornos, golpeando la conciencia colectiva de los presentes, desvelando una realidad que muchos habían preferido ignorar. Aquí está la prueba, señores. Elena levantó el diario, sus ojos fijos en Ferrer, una mirada que no prometía perdón, sino juicio. La prueba de que Elías Ferrer orquestó la caída de mi padre, entregándolo a Vargas para su propia ganancia, para construir su imperio de Atenea Capital sobre las ruinas de... Usted no solo destruyó una bodega, señor Ferrer, usted destruyó una vida, destruyó la confianza, destruyó una amistad que mi padre le ofreció sin reservas, y ahora lo pagará. La verdad ha salido a la luz. En ese instante, la pantalla gigante del casino, que hasta entonces había mostrado imágenes idílicas de viñedos y bodegas para ambientar el evento, se oscureció y cobró vida con una explosión de... Sofía había activado su ataque digital, sincronizado al milisegundo con las palabras de Elena. Un aluvión de documentos financieros, correos electrónicos comprometedores, organigramas de Atenea Capital con el nombre de Ferrer en el centro, cuentas bancarias en paraísos fiscales en las islas Caimán y Luxemburgo, y la grabación de Vargas, ordenando destruir pruebas, inundó. Los rostros de los invitados reflejaban una mezcla de incredulidad, horror y un reconocimiento gradual de la magnitud de la traición y la corrupción. El mundo de Elías Ferrer y Marcos Vargas se estaba desmoronando en tiempo real, en el epicentro de su propia vanidad, su destrucción proyectada para todo. La venganza de Elena no había sido un disparo solitario, sino una implosión cuidadosamente orquestada, una explosión de verdades que no dejó un solo escombro sin remover, una demolición calculada. Elías Ferrer se quedó sin palabras, su rostro una máscara de terror y furia, sus ojos buscando una salida que no existía, atrapado en la telaraña que él mismo había. Marcos Vargas, al ver su nombre en la pantalla junto al juez Sanz y las pruebas irrefutables de su manipulación, se levantó de su asiento, intentando huir por una salida lateral, pero los periodistas, como una manada de lobos hambrientos, lo acorralaron, sus flashes cegadores. La policía, alertada por Javier y por las primeras noticias que empezaron a circular en los móviles de los asistentes, llegó en cuestión de minutos, irrumpiendo en el elegante salón, rompiendo la calma imposible. Los reportajes de Javier, que ya habían sido enviados a la prensa de forma anónima, comenzaron a publicarse en línea, las notificaciones de última hora vibrando en los bolsillos de los presentes. El escándalo era enorme. Un tsunami que arrasó con la reputación de los implicados, un terremoto que sacudió los cimientos del sector empresarial. Elías Ferrer y Marcos Vargas fueron arrestados esa misma noche, sus rostros descompuestos por la derrota y la vergüenza. La caída fue rápida y devastadora. La empresa, Atenea Capital, se desplomó en bolsa, sus activos congelados, su reputación hecha añicos. Los procesos legales fueron largos y complejos, pero las pruebas, la voz del juez Sanz, la grabación de Vargas y el diario de su padre eran abrumadoras e irrefutables. La verdad había salido a la luz, bañada por la luz implacable de los focos mediáticos, sin lugar para la duda. Pero la victoria no era dulce. Elena estaba vacía. El triunfo de la venganza no llenaba el vacío que su padre había dejado.
El dolor que sentía seguía siendo un pozo insondable en su alma. La venganza había sido ejecutada, sí, pero el dolor seguía ahí. Un eco sordo en su corazón, una ausencia palpable que ninguna condena podía llenar. La imagen de Elías Ferrer, esposado, sus ojos llenos de una mezcla de odio, derrota y pánico, no le trajo la paz esperada, ni la satisfacción que había imaginado. En cambio, sintió una profunda tristeza por la corrupción del alma humana, por la facilidad con la que la ambición y la codicia podían destruir los lazos más sagrados. Había ganado, pero a un precio que tardaría en comprender del todo, una parte de su alma que se había quemado en el proceso. Los meses siguientes fueron un torbellino de juicios, declaraciones y la incesante atención de los medios. Javier se convirtió en un periodista de renombre, su nombre en boca de todos, su credibilidad restaurada, su propósito reencontrado en la lucha contra la corrupción. Sofía, con una sonrisa enigmática, se desvaneció de nuevo en el anonimato digital, satisfecha con haber expuesto la verdad y haber visto caer a los tiranos corporativos. Su propósito se había cumplido, y sabía que siempre habría otros monstruos digitales que cazar en la oscuridad de la red. Elena se alejó. La venganza no había borrado la cicatriz, solo la había expuesto, la había cicatrizado de una forma diferente, más profunda, más dolorosa. Se dio cuenta de que su padre no habría querido que se consumiera en el odio, en la oscuridad de la retribución. Él habría querido justicia, sí, pero también paz, un retorno a la luz, una reconstrucción de lo perdido. La destrucción de sus enemigos no le devolvió a su padre ni la bodega en su estado original, solo la dejó con el peso de la elección, de haber cruzado líneas, de haberse transformado en una cazadora, una figura sombría que había habitado las mismas tinieblas que sus enemigos. Volvió a Jerez de la Frontera, a la finca familiar que ahora estaba en ruinas, a la bodega, vacía y olvidada, pero con su alma intacta, sus muros de piedra respirando historia y memoria. La compró de nuevo, con el dinero de una herencia que su padre había dejado inteligentemente oculta en la caja de seguridad del banco, no para restaurar el negocio tal cual, al menos no en el mismo sentido de la producción masiva, sino como un santuario, un lugar para recordar sin amargura, para honrar la memoria. La justicia se había servido, pero la venganza la había cambiado irrevocablemente. Ya no era la arquitecta ambiciosa de Madrid, ni la hija destrozada de Jerez, era alguien más, alguien que había visto la oscuridad y había luchado en ella, emergiendo con una nueva comprensión de la complejidad de la moral y el coste de la redención. Su elección final fue la paz, una paz trabajada y ganada con esfuerzo, no la retribución perpetua, la espiral interminable de odio que la hubiera consumido. Decidió dedicar su tiempo y sus recursos a fundar una organización de apoyo a pequeños empresarios víctimas de abusos corporativos, utilizando su experiencia, su conocimiento del sistema legal y sus habilidades de investigación para ayudar a otros a encontrar la justicia que a su padre se le había. No era una venganza, sino una forma de honrar su memoria, de transformar su dolor en un propósito constructivo, de asegurarse de que no hubiera más bodegas de la cruz en el futuro, de ser una luz en la oscuridad para otros que, como su padre, eran vulnerables. La herida de la venganza se cerró, dejando una cicatriz permanente, un recordatorio de su viaje y de lo que había aprendido, pero no una llaga abierta y supurada. Elena había pagado un precio, pero encontró una forma de reconstruir, no solo su vida, sino un pedazo del mundo que había sido destrozado por la codicia. El sabor de la sal y el hierro dio paso, finalmente, al dulce y amargo sabor de la esperanza y el perdón, no para sus verdugos, sino para sí misma, una liberación de la pesada cadena del odio que la había. La venganza había sido un camino hacia la verdad, y la verdad, aunque dolorosa, le había abierto un nuevo camino hacia un futuro de propósito y curación. Se quedó en Jerez, restaurando lentamente su finca, replantando vides con sus propias manos y fundando un centro para la ética empresarial y la protección de los pequeños productores en la bodega familiar. El ciclo de la destrucción se había roto y en su lugar florecía la esperanza, silenciosa pero persistente, como el velo de flor que protege al